Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la Biblia en la epístola a Tito, en el capítulo 2. Tito capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la feminidad bíblica. La Escritura dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, que el Señor bendiga su palabra. Hoy día, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a meditar en el versículo 5. Y en esta serie de la feminidad bíblica vamos a titular al sermón de esta tarde: puras y hacendosas en el hogar. Puras y hacendosas en el hogar. En nuestros días, hermanos, no se habla de feminidad, se habla más bien de feminismo, que no es lo mismo en lo absoluto. Y hasta ahora hemos visto que las Escrituras nos enseñan que Dios ha creado al varón y a la mujer diferentes en su contextura física, diferentes en sus rasgos biológicos, diferentes en sus caracteres, diferentes en sus temperamentos, diferentes también en los roles que Dios les ha asignado a cada uno de ellos en la familia, en la iglesia y en la sociedad. El mundo, yo creo que no es ningún secreto para nosotros, se opone pues a los designios del Señor, el mundo. Pero la iglesia debe obedecerlos, la iglesia debe enseñarlos, aún en medio de una fiera oposición en esta sociedad anti Dios en la que nos ha tocado vivir a nosotros. En Tito 2:5, como yo les decía, voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, nos dice que las mujeres cristianas jóvenes deben ser enseñadas a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Deben ser pues las mujeres, esposas y madres cristianas, deben ser puras y hacendosas en el hogar. La semana pasada mi esposa pues me había compartido sobre un comentario que ella había estado leyendo en su estudio personal acerca de la epístola de Tito. Ella me comentaba sobre la inmoralidad que rampaba en la ciudad de Creta de aquel entonces. Era una inmoralidad, hermanos, tan perversa como la que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Pero sin embargo, el apóstol Pablo escribe pues a Tito, dándole estas instrucciones para que sean instruidas las hermanas más jóvenes en estos deberes que Dios, en su sabiduría, que es infinita, eterna e inmutable, le ha dado pues a la mujer cristiana. La carta que envió Pablo a Tito tenía el propósito de enseñar el contraste entre una vida cristiana contra una vida que es secular y pagana, ese contraste. Y así, aquella época en la que fue escrita esta epístola se caracterizaba pues por la inmoralidad, de la misma forma como se caracteriza también la inmoralidad en nuestros tiempos. De ahí que el mandamiento del Señor es pertinente para la iglesia cristiana de este tiempo y de todos los tiempos, así como en los tiempos
pasados y también para los tiempos venideros, donde nosotros podemos ver por las palabras del Señor que la maldad se va a multiplicar, la inmoralidad va a crecer, la maldad va a estar por todos los lugares, la vida va a ser más difícil de lo que ahora ya es, va a ser más peligrosa, va a ser más inmoral para nuestros hijos. Yo creo que a nuestros hijos les va a tocar vivir, hermanos, un tiempo pero muy desafiante moralmente hablando, un tiempo que yo creo que va a ser más anticristiano de lo que ya es. Para comenzar, hermanos, a meditar pues en este versículo 5, yo creo que es preciso que veamos y atendamos y notemos y recordemos que vivimos en una cultura que ha levantado al Dios de la desnudez. Ha levantado al Dios de la desnudez. Cada año que pasa, las personas, especialmente las mujeres, se atavían con ropas muy pequeñas, cada vez más pequeñas, dejando pues expuesto a la mirada del público sus cuerpos, que deberían guardarse para los ojos de sus esposos. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. Cada día parece que los diseñadores de moda o las modas mismas o la inmoralidad, ¿no?, que va avanzando en esta sociedad hace que las mujeres se desvistan más en las calles. Prácticamente ya, hermanos, la playa, uno ya no puede ir a la playa, ya no puede caminar por ningún lugar porque pues ve la desnudez por todos los lugares. Y Pablo escribe a Tito ordenando que las mujeres piadosas y maduras enseñen a las cristianas jóvenes en el nombre del Señor Jesucristo para que sean puras, para que sean castas, tanto en lo interior como en lo exterior. A veces, hermanos, yo creo que nos hemos encontrado en alguna ocasión con profesantes de la fe cristiana de quienes nosotros a veces dudamos de si esa profesión ha sido verdadera o falsa, y ellos se esconden en un argumento que dice: Dios mira mi corazón. Dios mira mi corazón. Sí, pero el corazón es la raíz de lo que nosotros somos en realidad. Ellos dicen: Dios ve mi corazón, pero nosotros vemos sus actos. Nosotros vemos sus conductas. Nosotros vemos sus frutos. Y la Escritura dice que por sus frutos los vamos a conocer. Muchas veces esas profesiones de fe nos hacen dudar si es que han sido verdaderas o no, por la manera en que la mujer se expone de manera exterior, imitando el mundo, imitando la indecencia, imitando la impureza en el nombre de la moda, en el nombre de ser actual, de ser relevantes en nuestros días. En medio de esa cultura, en esta cultura de la desnudez, es oportuno pues recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo, mire cómo dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La mujer cristiana no debe ser, hermanos, motivo de tropiezo para ningún hermano en la fe. La mujer cristiana es el templo del Espíritu Santo, hay que recordar eso. Y de ninguna manera debe ser el objeto de tentaciones y lujurias de ningún cristiano, y mucho menos, hermanos, a los hombres del mundo. En consecuencia, pues la pureza de ella debe extenderse también, no solamente en su corazón, sino también en su manera de vestir. Ellas deben de ser el modelo de lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 24, donde la Escritura dice: y vestíos del nuevo hombre, vestíos de la nueva mujer, creada según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Estamos hablando de la pureza. Estamos hablando de la castidad. Y estamos extendiendo, hermanos, esa pureza y esa castidad a todos los ámbitos de la vida de la mujer.
de la esposa, de la madre creyente. La palabra griega que es traducida como casta en Reina Valera 60 o pura en la Biblia de las Américas, como hemos leído nosotros, es agnos. Agnos. Y la definición del diccionario Thayer es como sigue: puro de carnalidad, casto, modesto, puro de todos los defectos, inmaculado y limpio. Eso es la definición, hermanos, de un diccionario griego, bíblico, acerca de lo que significa esa palabra que fue escogida por el Espíritu Santo para dar instrucción a la mujer cristiana. Y esa misma palabra griega que ha tomado el Espíritu Santo para inspirar a los autores bíblicos, ha inspirado también o ha sido utilizada en otros pasajes de la Escritura para que los autores escriban lo siguiente. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, se usa esa palabra y dice: se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hablando de Cristo, del creyente en la imitación de Cristo. Esa palabra también la utiliza el apóstol Santiago para describir la sabiduría del Espíritu Santo, como la sabiduría de arriba es primeramente pura. Sabiduría pura, Santiago 3:17. El apóstol Pedro también la utiliza, esa misma palabra, más adelante, para resaltar el carácter santo y diferente del cristiano en medio de una cultura inmoral. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, Dios demanda pureza moral de sus redimidos. El Señor demanda esa pureza en el carácter de ellos, en sus hijos. Y esa ha sido la marca de la iglesia del Señor a través de los siglos. La iglesia a la que Pablo escribe, la iglesia en el tiempo de la Reforma, la iglesia de hoy día y también de la iglesia del futuro hasta que Cristo venga. Y eso es también, hermanos, lo que el apóstol Pablo le recuerda que sea enseñado por Tito a la iglesia en Creta, establecida en aquella cultura romana pagana y sumamente inmoral. Yo creo que no es necesario, hermanos, entrar en los detalles de la inmoralidad de los romanos de aquel entonces. Los libros de historia nos han enseñado a nosotros la degradación moral que prácticamente rampaba desde el emperador hasta la última cortesana del Imperio Romano. Casi todo, hermanos, estaba corrompido por la inmoralidad. Ese es el rumbo obsceno de la cultura actual, mientras que la ruta de los cristianos va en sentido contrario. Es un camino de pureza. Es un camino de pureza. Y es bueno recordar esto, hermanos, ahora que hablamos de la pureza de la mujer, para también aplicarlo a la pureza de la iglesia, porque Cristo nos dice, Efesios capítulo 5, en el versículo 25, nos dice que Él se dio a sí mismo por una iglesia para que sea una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga arruga, una iglesia casta, o una iglesia agnos, también podríamos decir. La epístola de Santiago, por ejemplo, fue la primera en escribirse a la iglesia del Señor, fue la primera epístola. Y en las primeras ordenanzas del Señor para sus redimidos fue la siguiente, y eso es muy interesante. Está, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 27. Y allí dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura. Entonces, vemos aquí que Pablo, por medio de la carta que escribe a Tito, le dice a las hermanas en la fe que ellas deben mantenerse puras. Y además, deben enseñar y defender la pureza. La pureza en los tiempos en los que vivimos, los tiempos de inmoralidad. Ese es el encargo, hermanos, que el Señor hace para la iglesia y de una manera muy especial para que las hermanas maduras en la fe le enseñen a las hermanas más jóvenes a vivir en pureza en medio de una sociedad inmoral y antidios. Y esta pureza, como yo les decía, debe practicarse pues en todas las áreas de la vida de las mujeres cristianas, tanto internamente, en sus pensamientos, en sus afectos, en sus sentimientos, así también como en sus acciones, en su manera de hablar, en su manera de vestirse y también en el hecho matrimonial, en esas tres áreas: hablar, vestirse y en el hecho matrimonial. La mujer pura y casta es aquella, ya esto es una especie de resumen, que sabe controlar sus emociones, así como sus acciones de toda pasión o deseo impuro. Ellas no harán nada que pueda despertar deseos desordenados, ni tampoco para llamar la atención de una forma lujuriosa. Por eso es que, hermanos, el mandamiento del Señor es ese. En medio de una cultura que se desviste, una vestidura casta. Y Pablo se lo enseña también a las hermanas. El mismo Pedro también lo dice cuando las hermanas no deben de usar o acostumbrarse a peinados ostentosos, sino habla también de su corazón y de la manera externa, cómo es que deben demostrarse ellas en la iglesia y en todas las áreas de su vida. Tito capítulo 2, versículo 5 dice: a ser prudentes, castas. Y ahora dice: cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Es decir, la mujer cristiana casada, con hijos, debe aprender a ser cuidadosa de su casa. La Biblia al día lo traduce cuidadosas del hogar. La versión castellana dice dedicadas a la casa. La versión de la Biblia de las Américas dice hacendosas en el hogar. Y la Reina Valera avanzada dice a que sean buenas amas de casa. A que sean buenas amas de casa. Y la palabra cuidadosa de su casa son 4 palabras en español. Es la traducción de una sola palabra griega. Es una sola palabra griega que es escogida por Dios también, que es oikourgos. Oikourgos es una sola palabra, esta palabra es la unión también de 2 palabras griegas. Oikos significa casa y ergon, que significa trabajo. Es decir, la esposa cristiana debe trabajar en su casa. Debe ser un ama de casa, debe ser hacendosa en su hogar. El comentario de Albert Barnes es pertinente para conocer los alcances de este mandamiento del Señor. Cuidadosa de su casa. Es decir, característicamente atentas a sus preocupaciones domésticas o a sus deberes en sus familias. Un mandato similar se encuentra en los preceptos de los pitagóricos. Esto no significa, por supuesto, que nunca vayan a salir de sus casas, pero no deben descuidar los asuntos familiares. No deben ser más conocidas fuera de sus casas que en ellas. No deben omitir sus propios deberes y convertirse en entrometidas en las preocupaciones de los demás. La religión es el estándar de las virtudes domésticas y considera los deberes apropiados de una familia como los más íntimamente relacionados con su propio progreso en el mundo. Fin de la cita. Eso es lo que
dice o comenta Albert Barnes de esa parte del mandamiento que dice cuidadosa de su casa. No es que viva enclaustrada allí, no es eso. Lo que el mandamiento pues de Tito 2 enseña es que la esposa y madre tiene su dominio, su propia familia, su esposo, sus hijos. Sin embargo, sale de su casa para hacer las cosas que pueden ayudar a su propia familia, como lo hacía la mujer virtuosa en Proverbios 31. Sale de su casa para hacer las cosas que van a ayudarle a ella a ser un ama de casa. Van a ayudarle a ella a desenvolverse en el dominio de su casa, como lo hacía la mujer de Proverbios 31. Hermanos, yo estaba viendo unas estadísticas aquí en Perú, y en una página pues del Instituto Nacional de Estadística e Informática se llama, ¿no? El INE. Yo observaba ahí unos datos interesantes. Es una encuesta nacional de hogares. Mire, encuesta nacional de hogares. Yo no sabía, pero me puse a buscar porque me interesaba, y creo que a la iglesia le interesa también qué cosa es lo que viene sucediendo aquí en el Perú con las madres de familia. Y yo encontraba esto, hermanos. Sobre la base de 8 millones de madres, que es lo que más o menos el censo de esa fecha decía, de que aquí en Perú, en el año 2016, 2017, habían más o menos 8 millones de madres. El 65.6% de esas madres trabajaban a tiempo completo. O sea, eso hace 5.248.000 madres trabajando. Solamente el 32.20% eran amas de casa, es 2.576.000 madres. Pero también había un 2.2% que son 176.000 madres que estaban buscando trabajo. Esto es tremendo, hermanos, porque solamente una tercera parte de las madres de familia se dedicaban a su hogar, a sus hijos, a su casa. Solamente una tercera parte. Es poquito, ¿verdad? Es poquito. Quizás cuando uno comienza a mirar estos números, ahí es donde obtiene la respuesta para saber por qué la sociedad está como está. Y lo vamos a ver. También habían otras cifras muy interesantes, muy interesantes. De esas madres que habíamos hablado nosotros, que son como 8 millones, un poco más de 8 millones de madres, ya en el año siguiente, el 30.60% eran madres solteras. Madres solteras. Una tercera parte de las madres eran madres solteras. Eso hace 2.448.000 mujeres. Y madres con parejas era el 69.40%, de las cuales solamente 36% eran casadas. Solamente el 36% de las madres era casada. Eso hacía 2.888.000 de casi 9 millones de madres. El resto eran convivientes. Es algo tremendo, hermanos, lo que está pasando aquí en el Perú. Solamente un tercio de las madres de familia se dedican a sus hijos y a sus esposos. Un tercio. Y el otro 70%, ¿cómo es que deja a sus hijos? ¿Quién mira por sus hijos? ¿Quién mira por sus esposos? Solamente una tercera parte estaba casada, las demás o estaban solteras, madres solteras, o estaban pues conviviendo. Hermanos, yo me ponía a pensar, primeramente, de que en estos días, yo creo que es mucho la influencia de la ideología que nosotros escuchamos. Esa ideología, esto es marxismo, hermanos, marxismo cultural. Esa ideología gramsciana,
que nos bombardea por medio de la televisión, de la radio, de las películas, de las series de televisión. Nos ha llegado al punto, nos ha hecho llegar al punto de ver de que llegar al matrimonio antes de ser madre, es visto pues en nuestros días como cucufatería. Yo me estaba buscando esa palabra, es cucufatería, y cucufatería es un peruanismo cuyo significado es una persona beata, mojigata, puritana. Es una persona cucufata. Cuando una mujer dice, yo quiero salir de mi casa casada, salir de mi casa para casarme y tener hijos. No, eso es cucufatería. Eso está mal. El orden que tú estás haciendo está mal. Y es que las mujeres pues han sido ideologizadas para rechazar con repudio, no es un rechazo así normal. Cuando nosotros comenzamos a ver o escuchar los discursos de estas mujeres feministas, es un rechazo repudiando. No es solamente decir yo rechazo esto de acá, no, yo rechazo y repudio esto que se está hablando aquí. Rechazan y repudian la idea de ser una mujer cuidadosa de su casa y sujeta a su marido. Y yo creo que las proyecciones del Instituto de Estadística peruano revelan pues una tendencia de las madres a buscar trabajo fuera del hogar. Y al final yo creo que solamente las mujeres casadas, cristianas y que son madres, solamente ellas yo creo que estarán en casa cuidando de sus familias. Aunque yo les voy a decir de que hay que admitir que no todas las mujeres que han profesado la fe cristiana obedecen o van a obedecer al Señor en este punto. La escena actual de la gran mayoría de los hogares es la siguiente. Ambos padres trabajan. Y esto ha ocasionado que la vida de familia, incluidos los hijos, la vida en familia, se reduce ¿a qué? Se reduce a una casa donde cada cual vive una vida distante de otro. Una vida distante de otro. Los padres llegan cansados y sin el tiempo suficiente, mire cómo digo yo, el tiempo suficiente para educar e instruir a sus hijos. Los dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares, las tablets, ahora que van a darle más tablets a los niños, con internet conectada para que puedan hacer sus clases escolares, eso va a hacer que los dispositivos electrónicos sean pues de donde los niños dependan más. Eso se ha convertido en la fuente que llena la mente y los corazones de ellos. Ya no son los padres, los hijos ya no están aprendiendo de los padres. Los hijos están aprendiendo del YouTube. Los hijos están aprendiendo de los sitios en internet. Muchos sitios distintos. Algunos no deberían estar con las opciones abiertas. Hay filtros parentales de tal manera que los niños no puedan entrar a ciertos lugares en internet. Eso cada padre cristiano debe de comenzar a buscar ahora que nosotros estamos enfrentándonos a esta época de la tecnología y que esta pandemia ahora prácticamente está haciendo de que cada niño deba tener en su mano un dispositivo electrónico. Deben de haber pues restricciones en internet para los niños. Las madres deberían tener más tiempo para enseñar, instruir, educar y criar a sus hijos, como dice la palabra del Señor. Pero dentro de esta escena actual en la que nosotros vivimos, mirando esas estadísticas, ahora, ¿qué podemos esperar pues de una familia así? ¿Qué podemos esperar de una familia donde existe una desconexión entre los esposos y los padres de sus hijos? ¿Qué podemos esperar de una familia así? ¿Cuál será el destino de niños que se van criando de esa manera?
con estas familias? ¿Cuál será el rumbo de la sociedad en los siguientes años? ¿Qué clase de hombres van a ser levantados ahí, hermanos? Hombres me refiero. La palabra hombre no se trata solamente de alguien que tiene cierta contextura física, sino ser hombre en el carácter. Hombre, yo me hablo de hombre. Sin embargo, hermanos, y a pesar de todo esto, las mujeres no quieren ser cuidadosas de sus casas. A pesar de que estamos viendo de que toda la maldad, toda la inmoralidad va avanzando, va creciendo como una bola de nieve, arrasando todo a su paso, y dentro de todo eso a su paso están los niños, quienes se acostumbran pues a vivir dentro de una sociedad como lo fue en la época de Tito, una sociedad sexualizada, una sexualidad donde pues ahora se hablan palabras en doble sentido, por ejemplo, al mediodía, en la televisión, en los comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué ahora las mujeres no quieren ser cuidadosas de sus casas? Antes lo fueron. Quizás los que tenemos 60 años o por ahí nos acordaremos cómo eran las familias cuando teníamos 8 años, 9 años, 10 años. Completamente diferente a lo que es ahora. Completamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no quieren dedicarse a desempeñar ese papel tan importante que tienen ellas? Bueno, porque la cultura pues ha nutrido su pensamiento. La cultura ha formado, se han conformado al mundo, a pesar que la Biblia dice no te conformes al mundo, pero conformarse al mundo, hermanos, implica también pensar como el mundo piensa, adoptar sus filosofías, abrazar sus ideologías. La cultura ha nutrido el pensamiento de una gran mayoría de mujeres. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás está detrás de todo eso. Y recordemos las palabras del Señor en Juan 10:10, cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Satanás roba a los hijos para matar sus almas y destruir sus vidas aquí en la tierra. ¿Y las madres dónde están? ¿Dónde están las madres? La lección de este mandamiento, hermanos, no es tanto sobre la ubicación física de la mujer. O sea, no es que la Biblia dice debe ser hacendosa de su casa. Ya hemos leído nosotros el comentario de Albert Barnes. No está hablando aquí de una ubicación geográfica. El sitio de la mujer es su casa y solamente de su casa. No. Sino que el mandamiento aquí es ver la prioridad de la mujer, que es su hogar. Su hogar. ¿Y por qué? ¿Por qué es su hogar, hermanos? Porque el Señor la ha llamado para esta tarea que es muy importante. Es muy importante. De ahí que una mujer cristiana sabe elegir bien sus prioridades. Sus prioridades, sabe escogerlas bien, de acuerdo a lo que la Biblia instruye. Eso es lo que nosotros leemos aquí en Tito 2. Yo he mencionado, hermanos, a la mujer virtuosa. En la Escritura se nos enseña que ella sale de su casa. Sale de su casa, pero cuando leemos el texto, ella sale de su casa para hacer ciertos asuntos breves. Asuntos breves. Su prioridad no era dedicarse a un trabajo que la mantenga fuera de su casa por 10 horas diarias durante todo el año, cada día. No, esa no es la prioridad. Y tristemente yo he oído de muchas mujeres profesantes que usan pues a la mujer virtuosa para usar su tiempo fuera de sus casas. Algunas de ellas han hablado de sus talentos. Dios me ha dado a mí este talento. ¿Cómo lo voy a desperdiciar siendo ama de casa?
¿Cómo? Dios me ha dado a mí esos talentos, dice. Y creen pues que Dios las ha capacitado en algunas áreas de sus vidas para que abandonen sus casas y pequen contra Dios. Qué extraño, ¿verdad? Mujeres que tienen hijos, dicen, no, Dios me ha dado a mí este talento. Yo debo de estar en una oficina porque si Dios me ha dado este talento es para que yo lo desarrolle. ¿Y tus hijos? No, pero Dios me ha dado este talento. ¿Así? Dios te dio ese talento para que tú lo desobedezcas. ¿Es eso? ¿O están tratando de engañar al pastor? ¿O creen que el pastor, sí, pues si Dios te dio el talento, anda nomás? Porque te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten como para que tú ya digas, bueno, pues Dios te dio el talento, abandona a tus hijos y anda a trabajar en el nombre de Jesús. No, no es así. La Escritura es clara. Cuando Dios les ordena a las mujeres cristianas que se dediquen a su papel designado por Él como amas de casa, les pide que ellas asuman un ministerio importante dentro del plan de Dios. Y la mujer cristiana debe verlo así. Es un ministerio. Y es importante. Es importante. Es por ello, hermanos, que la mujer casada, piadosa, está segura de que cuando obedece a Dios en este mandamiento, mire cómo es la manera de pensar de la mujer. Ella lo que ve es que está sirviendo a Dios. Cuando ella obedece en su papel de esposa, de madre, en su casa, ella dice, pues no, yo no estoy sirviendo a mi familia. Yo no estoy sirviendo a mis hijos. Yo no estoy sirviendo a mi marido. La mujer cristiana dice, yo estoy sirviendo a Dios. Porque es Dios quien me ha dado a mí este encargo. Acuérdense cuando habíamos leído nosotros en Éxodo 2:9, me parece, donde Dios dice, críame a este hijo y yo te lo pagaré. Es esa la bendición que Dios nos da con los hijos. Hermanos, y esa convicción de la mujer cristiana que obedeciendo sabe que sirve a Dios, esa convicción de servicio a Dios hace que ella se enfrente a una cultura que sirve al Dios falso del feminismo. Y ella seguirá el consejo de Dios viendo su hogar como una máxima prioridad en su vida. Cuando obedeces al Dios de la Biblia, vas a estar en contra del Dios del feminismo. Vas a estar siendo aprobada por Dios, pero desaprobada por la cultura, por la sociedad y no sé cuánto. Hermanos, yo verdaderamente veo que esto del feminismo está en todos los lugares. Hay programas que a mí ya no me gusta ver. O cuando yo los veo, procuro ver, hermanos, algunos noticieros, tal vez, pero ya no de la televisión peruana, sino de la televisión norteamericana. ¿Por qué? Hermanos, mirar ahora a una señora, madre de familia, presentadora de las noticias en televisión, ahí le van a dar el feminismo. Que por qué el gabinete ministerial tiene pocas mujeres. Porque deben de estar cuidando a sus hijos, pues las mujeres, ¿no? No, que es un misógino, todo es feminismo, hermanos, en la televisión. Esa es la cultura en la que nosotros estamos viviendo ahora. Y es triste decirlo, pero es una cultura donde inclusive se habla de paridad, hermano. Eso es una imposición, eso es una tiranía. Debe haber más bien una cultura en nosotros, entre los varones, principalmente cuando se trata de ciertos trabajos, en que sean ganados no porque existe la obligación de poner a alguien ahí, sino por sus méritos, por la meritocracia, no porque sea hombre. Ahora ya las cosas van, hermanos, cada vez van peor, porque ahora están hablando de que, por ejemplo, un gabinete, para hacer el ejemplo, no solamente debe ser hombre y mujer, sino ahora están hablando, también deben haber afros, tienen que haber asiáticos, o sea, quieren con todas las razas.
Y de todos los géneros también, porque inclusive se habla, hermanos, y yo escucho personas que dicen de que deben haber autoridades también LGBT. Ahí ya estamos todos contentos. La sociedad está derrumbándose, hermanos, porque se ha alejado de los principios de la palabra del Señor. Y para terminar, hermanos, hay que decir que el llamado del Señor para las esposas y madres ha sido despreciado por un sector de la iglesia también, que profesa su nombre, las cuales enseñan de un llamado al pastorado femenino. Un llamado al pastorado femenino. Dios asignó a la mujer dentro de su iglesia con el papel de aprendices y no maestras. El papel de pastores y maestros, Dios se lo asigna a los varones piadosos. Eso está en 1 Corintios 11, en 1 Timoteo 2. Pero esto no las convierte a ellas en cristianas de segunda categoría. Ya les he explicado el alto llamamiento de la mujer, hermanos. Yo creo de que inclusive el rol que tiene una mujer cristiana dentro de su hogar es más importante que el pastorado femenino, el pastorado masculino. Es importante. No son cristianas de segunda categoría, al contrario, yo se los he dicho y se los he vuelto a decir. Es un llamado muy importante para la familia, para la iglesia y también para la nación. Hay que verlo así. Por eso Pablo dijo claramente en 1 Timoteo 2, 11 y 15, dice, la mujer aprende en silencio. La mujer aprende en silencio. Aprendiz, no maestra. Aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. También la Escritura nos enseña que si una mujer casada en la iglesia tiene dudas acerca de la enseñanza, ¿qué cosa debe hacer esa mujer? ¿Debe qué? ¿Preguntarle a quién? ¿En dónde? A su esposo en casa. Pero ahora póngase usted, hermanos, en el supuesto negado que la Escritura enseña un pastorado femenino, que la mujer le enseña desde el púlpito a su marido, y el marido le enseña después en su casa a ella. ¿Usted se da cuenta de que eso es un mandamiento que no tiene, hermanos, por decirlo menos, una lógica humana? O sea, la mujer le enseña al varón. Enseñanza es autoridad. Y acá Pablo dice en 1 Timoteo 2 que la mujer no debe ejercer autoridad por medio de la enseñanza a los varones. Hermanos, cuando una mujer obedece el deseo de llevar adelante su propio hogar, está sirviendo a Dios. Si ella sigue espiritualmente el deseo de Dios de que administre un hogar construido sobre la palabra de Dios, encontrará en su obediencia el papel importante que Dios le ha dado. Cuando la mujer comience a obedecer al Señor, va a entender la importancia del ministerio que ella tiene como mamá, como esposa. Porque cuando ella se dedica a su casa, ella tiene la oportunidad de ¿qué? De brindar amor a su esposo y a sus hijos. Cuando está en el trabajo, ¿no? Porque al obedecer a Dios, ella tendrá la oportunidad y va a tener, hermanos, la responsabilidad de guiar, instruir y criar a la siguiente generación. Eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. La siguiente generación está ahora pequeña. 5 años, 3 años, 12 años. Ellos, cuando tengan una edad adulta, deben salir de un hogar con valores morales cristianos, los valores morales absolutos de la palabra del Señor, y deben de ser personas de bien.
Hermanos, y tal vez también el Señor levante de entre los hijos de ella siervos útiles para Él, como lo hizo con Susana Wesley. Hermanos, ya solamente para terminar, yo quiero recordar un proverbio que yo creo que tiene que ver mucho con la enseñanza que estamos viendo nosotros en las Sagradas Escrituras acerca del rol de la mujer como madre y como esposa, el gran honor que ella tiene. Y es Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar.